¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Vamos a meternos de lleno en un pasaje que ha sido fuente de fascinación, de arte y, para qué negarlo, de muchas pesadillas durante siglos. Apocalipsis 13, los primeros 4 versículos. Un texto denso. Totalmente. Es una visión potente, casi cinematográfica y está cargada de símbolos. Nuestra misión de hoy es casi como la de un detective de símbolos. Me gusta esa analogía. Tenemos esta escena, una visión extrañísima, y nuestra labor es examinar cada pista. El mar, las cabezas, una herida misteriosa, para entender qué es lo que realmente está pasando en el texto. Exacto. Y lo primero que hay que entender es el terreno que pisamos. Esto es literatura apocalíptica. Ajá. La idea de estos textos no era dar una agenda de eventos futuros, tipo, en tal fecha pasará esto. Era más bien como levantar el telón para que la gente, una comunidad que sufría persecución, viera lo que estaba pasando en el plano espiritual. Detrás de los imperios y los emperadores. Justo. Era una forma de revelar la verdadera naturaleza del poder y sobre todo de dar esperanza. Perfecto. Entonces, no buscamos descifrar un código secreto para predecir el futuro, sino entender el mensaje que transmitía en su momento y por qué sigue resonando hoy. Y el protagonista absoluto de esta escena es una figura aterradora. Sin duda. Una bestia que emerge del mar. Y vamos a ver que cada detalle de esa bestia, desde su extraña anatomía hasta cómo reacciona el mundo ante ella, es una pieza de un rompecabezas teológico muy bien pensado. No hay nada al azar ahí. Pues empecemos por el principio de la escena. Juan, el autor, está en la orilla y ve subir a esta bestia del mar. ¿Por qué el mar? Uno podría pensar en la playa, pero aquí el mar parece tener un significado mucho más profundo. Totalmente. Para el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, el mar no es un lugar de vacaciones. Es el símbolo del caos primigenio, del abismo. Claro. Es el lugar de donde surgen las fuerzas hostiles a la creación ordenada de Dios. Pensemos en el Leviatán, por ejemplo. Entiendo. Así que desde la primera imagen, el texto nos está diciendo que este poder que va a aparecer no es de Dios, no es parte del orden creado, es una fuerza del antiorden. Del caos. Del caos que se opone a la creación. O sea, su lugar de nacimiento ya nos dice de qué lado está. Y la descripción que sigue es material de pesadillas. 7 cabezas, 10 cuernos con 10 coronas. Nombres blasfemos por todas partes. Y su cuerpo es una especie de collage monstruoso. Parece un leopardo, pero con patas de oso y boca de león. Sí, Juan no se está guardando nada. Está diseñando al monstruo definitivo. Definitivamente. Es una anticreación deliberada, un monstruo compuesto. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque Juan no está inventando esto de la nada. Ah, ¿no? No. Está conversando directamente con una visión que tuvo el profeta Daniel siglos antes. En el capítulo 7 de Daniel, él ve 4 bestias distintas que suben del mar. Cierto. Y cada una representa un imperio opresor. Babilonia, que era un león, Media Persia, un oso, y el imperio griego de Alejandro Magno, un leopardo de 4 cabezas. Un momento. Entonces, Juan no ve 4 bestias, sino que, las fusiona todas en una sola. Exacto. Es como si dijera que esta bestia final es la suma, la culminación de todos los poderes imperiales opresores de la historia. Precisamente, has dado en el clavo. Es una especie de grandes éxitos de la tiranía. ¡Wow! Esta bestia hereda y concentra las peores cualidades de todos los imperios anteriores. La velocidad y astucia del leopardo, la fuerza bruta del oso y la ferocidad devoradora del león. Todo en uno. Y las 7 cabezas y 10 cuernos son números que en esta literatura simbolizan totalidad. Representan la plenitud del poder político y la autoridad real a lo largo del tiempo. Y hay un detalle que mencionas, las coronas. El texto dice que están en los cuernos, no en las cabezas. ¿Eso tiene alguna importancia? Sí, es una distinción sutil pero importante.
Fíjate, en el capítulo anterior, el 12, se describe a un dragón que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ajá. Pero sus coronas están en las cabezas. Aquí, las coronas están en los cuernos, que suelen simbolizar a reyes o gobernantes específicos. O sea, un poder más concreto. Exacto. Sugiere que el poder de la bestia no es solo una idea abstracta, sino que se ejerce de forma visible y activa a través de múltiples autoridades y reinos en el mundo. Es un poder delegado y en acción. Y hablando de poder delegado, el texto no deja ningún misterio sobre quién está moviendo los hilos. Para nada. Dice literalmente que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y lo fascinante aquí es que este dragón ya fue identificado claramente en el capítulo 12 como Satanás, la serpiente antigua. Claro, así que la visión establece una jerarquía muy clara. Detrás de esta fachada de tiranía política terrenal, de este imperio que parece invencible, hay una fuente espiritual de rebelión contra Dios. Es una imitación perversa, ¿no? Es una parodia directa de cómo Dios Padre le da toda la autoridad a Cristo. La bestia es el representante plenipotenciario del dragón en la tierra. Ok, esto nos lleva al centro del drama, porque no es solo una bestia poderosa, sino una que realiza una especie de milagro oscuro. El engaño maestro. Una de sus cabezas aparece como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y este evento, esta aparente resurrección, hace que el mundo entero se quede boquiabierto y la siga. Este es sin duda el punto más denso y debatido del pasaje. Es una falsa resurrección que imita, que se burla del milagro central de la fe cristiana. La resurrección de Jesús. Exacto. Es el truco que le da a la bestia su credibilidad divina. Me imagino que los primeros cristianos que leyeron esto inmediatamente intentaron conectar esa cabeza herida con algo de su propio tiempo. Claro, debieron pensar en algún emperador que murió y sobre el que corrían rumores o algo por el estilo, justo. Y eso nos lleva a una de las teorías históricas más interesantes, el mito de Nerón Redivivus. Nerón, el que persiguió a los cristianos. El mismo. Un emperador infame. Tras su suicidio, se esparció un rumor muy persistente, casi una leyenda urbana de la época, de que en realidad no había muerto. ¡Wow! Y que regresaría de entre los muertos desde el este con un ejército para reclamar su trono. Para la iglesia primitiva, un Nerón resucitado sería la encarnación perfecta de un anticristo. O sea que Juan podría estar usando un rumor popular, una especie de fake news de la antigüedad, para ilustrar su punto teológico. Podría ser. Otra interpretación, un poco más simbólica, no lo ve tanto como una persona, sino como la increíble resiliencia del propio Imperio Romano. Del imperio como sistema. Exacto. A lo largo de su historia, Roma pasó por crisis que parecían terminales. Guerras civiles, crisis económicas. Pensemos en el año de los 4 emperadores, justo después de Nerón. Parecía que el imperio se desmoronaba, que su cabeza había sido herida de muerte. Justo así. Pero siempre, de alguna manera, resurgía, se reinventaba y volvía más fuerte. Parecía inmortal. Independientemente de si fue Nerón o el propio imperio, la idea central es la misma, ¿no? Un poder que se daba por acabado, por muerto, regresa con una fuerza que parece sobrenatural. Milagrosa. Y es ese espectáculo de poder lo que seduce a las masas. Precisamente. El texto dice que toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Esa maravilla, esa admiración atónita, se transforma casi instantáneamente en adoración. Y no solo a la bestia, no. Y fíjate qué importante es eso. El versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Es una idolatría en 2 niveles. Exacto. Se rinde culto al sistema de poder visible y a través de él a la fuerza espiritual maligna que lo anima. Y esa adoración culmina en una pregunta que, sinceramente, es escalofriante. La gente maravillada pregunta a coro, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es terrible. No es una pregunta de miedo, es una pregunta de admiración. Es la declaración de una rendición total y voluntaria. Y es aquí donde el genio literario y teológico de Juan brilla. Esa pregunta es una parodia blasfema.
¿Una parodia de qué? Está invirtiendo deliberadamente uno de los cantos de alabanza más antiguos de Israel. En el libro del Éxodo, después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y el pueblo cantan: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? No puede ser. Sí, es el reconocimiento del poder único y liberador de Dios. Un momento, eso es increíblemente astuto. No es solo que la gente esté impresionada, es que están usando el mismo lenguaje de la adoración divina para alabar a un poder opresor. Están literalmente reemplazando a Dios en su propio cancionero. Es un robo de identidad litúrgico. ¡Wow! La liturgia del mundo, la adoración del poder imperial, invierte y reemplaza la liturgia verdadera. Al declarar la invencibilidad de la bestia, se crea una atmósfera de fatalismo y desesperanza para cualquiera que piense en oponerse. El mensaje propagandístico es claro: la resistencia es inútil. Este poder es absoluto. Ok, hemos desmenuzado al monstruo, su origen, su poder y su gran engaño. Pero llegamos a la pregunta del millón. Al final del día, ¿qué o quién es esta bestia? Hablamos del Imperio Romano del siglo I, de un futuro dictador global. O de algo más. A lo largo de 2000 años se han propuesto varias lentes para leer este texto, y lo interesante es que todas aportan algo de luz. Empecemos por la más inmediata, la que llamamos preterista. La que mira al contexto original del autor. Correcto. Para ellos no hay duda. La bestia es el Imperio Romano. Y los detalles encajan, ¿no? Roma exigía lealtad al emperador, a veces incluso culto. Los nombres blasfemos podrían ser los títulos divinos que emperadores como Domiciano exigían para sí mismos. Como Dominus et Deus, Señor y Dios. Encaja perfectamente. Para los primeros cristianos que se negaban a eso, Roma era literalmente un sistema que se autodivinizaba y los perseguía. Era un retrato hablado de su realidad. Esa es la visión histórica. Luego tenemos la interpretación futurista. Que lo ve todo como una profecía literal sobre el fin de los tiempos. Así es. Para esta perspectiva, la bestia es un sistema político global y un líder carismático, a menudo identificado como el anticristo, que surgirá justo antes del fin. La herida sanada sería un evento espectacular en el futuro. Quizás un falso intento de asesinato o algo así. Algo que unificaría al mundo bajo su mando. Pero hay una tercera vía, la que quizás sea la más relevante para nosotros, aquí y ahora. La interpretación idealista o simbólica. Así es. Esta sostiene que la bestia no se limita a un solo imperio o a una sola persona, sino que representa un patrón, un arquetipo de tiranía que se repite a lo largo de la historia. Entiendo. La bestia es cualquier estructura de poder, ya sea política, económica, tecnológica o ideológica, que en cualquier momento se endiosa a sí misma. Entonces, bajo esa lente, la bestia podría ser un régimen totalitario del siglo XX que exigía retratos en cada casa y lealtad absoluta. Totalmente. O una ideología hoy en día que pide sumisión incondicional y castiga a los disidentes. No es necesariamente una persona, sino un sistema que ocupa el lugar de Dios. Exactamente. Se trata del patrón, un sistema que promete seguridad y prosperidad a cambio de una lealtad sin fisuras. Un poder que se presenta como la única solución, que se declara invencible, con esa pregunta: ¿quién como la bestia? Juan usó a Roma porque era lo que tenía delante. Claro, era su modelo. Pero nos dio un manual, una serie de señales de alerta para identificar ese mismo espíritu en cualquier época, incluida la nuestra. Lo cual nos lleva a una última cuestión crucial. Si este poder es tan abrumador, tan seductor, y el mundo entero está de rodillas ante él, la pregunta de la multitud, ¿quién puede luchar contra ella?, queda flotando en el aire. ¿Cuál es el antídoto? La respuesta está en el contraste que el propio libro del Apocalipsis construye de principio a fin. A ver, mientras el mundo adora a la bestia por su poder imponente y su falsa resurrección, a los creyentes se les llama a mantener su lealtad en otra figura: el Cordero que fue inmolado. Claro, el Cordero. La resurrección del Cordero es verdadera, pero su poder no se manifiesta en la dominación y la fuerza bruta, sino en el sacrificio y el amor que aguanta hasta el final. Es una lógica completamente invertida la del mundo. La resistencia no es con las mismas armas que la bestia. Para nada. La resistencia que se pide no es con la espada, sino, como dice el texto más adelante, con la perseverancia y la fe de los santos. Una resistencia no violenta. No violenta, pero firme, basada en la lealtad exclusiva a otro rey y a otro reino. Es negarse a doblar la rodilla y a cantar el himno de la bestia, sin importar el costo.
es una resistencia de lealtad. Entonces, este análisis detallado nos deja claro que Apocalipsis 13 no es tanto un mapa del futuro para que juguemos a ponle el nombre al anticristo. No para nada. Es más bien un espejo de la naturaleza del poder cuando se corrompe. Nos da herramientas para reconocer cuando un sistema, una ideología, un líder empieza a exigir la adoración y la lealtad total que solo le corresponde a lo divino. Esa es la advertencia atemporal. La seducción del poder que parece invencible y que ofrece soluciones fáciles es muy real. Y la línea que separa la admiración legítima de la idolatría peligrosa es muy, muy delgada. ¿Cierto? Y la victoria final, según la visión completa del libro, no pertenece a la bestia con su poder deslumbrante, sino al cordero con sus heridas, cuyo reino es el que verdaderamente permanece. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de la exégesis. Sin necesidad de buscar monstruos marinos literales, ¿qué sistemas o poderes en nuestro mundo actual exigen una lealtad tan absoluta, prometiendo seguridad o prosperidad a cambio de nuestra sumisión, que empiezan a mostrar los rasgos de esta bestia? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.